¿Sabe que Dios nunca se equivoca en un servicio, en nada? Ponte de pie en esta hora y dile a tu hermano: bajo autoridad. Dile a tu hermano: bajo la autoridad recibirás la bendición. Dígaselo con violencia: bajo la autoridad recibirás la bendición. Abre tu mente, abre tu corazón para recibir la palabra del Rey en esta hora. Romanos 13. Romanos 13. Miren lo que dice la Escritura. Gloria al Señor. ¿Estamos ahí? Vamos a predicar bajo el tema bajo autoridad. Amén. Dice la Escritura en Romanos 13, 1 y 2. En el nombre del Señor Jesucristo, dice la palabra de esta manera: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismo. Padre que estás en los cielos, te damos gloria, te damos alabanza, Padre Dios del cielo, porque tú eres grande, tú eres maravilloso. Señor, en esta hora te pedimos, Padre, que esta palabra caiga a buena tierra, Dios mío, que podamos, Señor, recibir esta palabra en nuestro corazón, Señor, y que tú te glorifiques con poder, con autoridad, Rey del cielo. Que tú bendigas al pueblo que está presente, pero también que bendigas a aquellos, Señor, que no están en esta hora, en este lugar. Y el pueblo que va para el cielo dice: ¿cómo dice el pueblo que va para el cielo? Tome asiento y que su adoración quede de pie. Amén. Mientras leí este versículo, lo busqué en otra versión, en la versión de Dios habla hoy, y quiero leértela antes de empezar, ¿verdad?, a compartir. Dice en la Biblia, Dios habla hoy: todos deben someterse a las personas que ejercen la autoridad, porque no hay autoridad que no venga de Dios, y las que existen fueron puestas por Él. Así que quienes se oponen a la autoridad va en contra de lo que Dios ha ordenado, y los que se oponen serán castigados. Así dice esta versión. Amén. Y cuando hablo de autoridad, no sé si está amigo Jairo ahí, porque ayer, gloria al Señor, sí, el día de antier, perdón, día viernes, yo estaba batallando con el IRS del 2017, y me hablaron por teléfono y me dijeron que yo tenía que ir a la oficina del IRS para dejarles saber personalmente si yo era la persona, porque por teléfono me hicieron ciertas preguntas y no me acordé de algunas cosas, y me dijeron: tiene que venir personal, traiga su identificación. Y cuando llego en el 55 Market Street aquí en San José, que está ahí el IRS, yo iba con mi hija Dara y con mi hijo Jairo, y Dios, cuando yo iba manejando, Dios me dijo algo, me dijo: yo te voy a mostrar qué es la autoridad. Y cuando nosotros entramos, adentro está en la entrada, el que ha ido se va a dar cuenta, el que vaya se va a dar cuenta de esto, está un policía o una persona encargada con un detector. Ese detector pita, ¿verdad? Y hombre y mujer te ponen así y te pasan el detector por todos lados y te lo meten aquí abajo, y si suena el zapato te sientan y volteate ahora y de frente y por atrás y quítate el zapato, y la gente pues se quita el zapato. Miré a unos que traían hasta el calcetín uno de uno, ¿verdad? Digo, le tocó la bendición. Pero cuando Dios me dijo a mí: te voy a enseñar lo que es autoridad, cuando yo y mis hijos entramos, el Señor me habló y me dijo: ¿qué es eso que traes ahí? Le digo: mi cartera. Dice: enséñame.
Y me dijo, no navajas. Le digo, no navajas ni bombas, le dije yo. Y me dijo, pasa. Y me quedé tan sorprendido que no hubo una persona que le sucediera lo que me sucedió a mí. A mí no me revisaron y no revisaron a mis hijos. Lo que te quiero decir que cuando la iglesia está bajo la autoridad de Dios, tú caminas sobre la autoridad que Dios te ha delegado. Y esta autoridad no nomás se la ha dado un pastor, no nomás se la ha dado un líder, sino que Dios se la ha dado a la iglesia. Te voy a repetir eso. Usted tiene la autoridad de parte de Dios y usted tiene que caminar bajo esa influencia. Cuando usted camina bajo la influencia del poder y la autoridad de Dios, usted va a hacer que el demonio lo pueda sujetar. ¿Está conmigo, iglesia? Y Dios hablaba esta palabra durante estos días. Pero para poderte hablar de la autoridad, yo también quiero decirte la otra moneda de la autoridad. Porque Dios me hablaba en estas 2 semanas fueron. Y Dios me decía por qué muchas veces Dios no sana al pueblo de Dios. Muchas veces Dios no trae tus hijos. Muchas veces porque Dios no puede bendecirnos o sacarnos de ese lugar. Dios me habló todas estas cosas en estas 2 semanas. Y una de las cosas que habla la Biblia en Isaías 14 y versículo 13, mira lo que dice. Vamos a leerlo para poder entender el principio de alguien que no obedeció la autoridad de Dios. ¿Está conmigo, iglesia? Mira lo que dice Isaías capítulo 14 y versículo 13. Dice la escritura de esta manera. Pongan mucha atención, amén. Dice, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Satanás o Lucifer se revela en el cielo delante de Dios. Y podemos notar que una de las cosas que Satanás hablaba era estas palabras. Y él decía, en su corazón subiré al cielo lo alto y junté las estrellas, levantaré mi trono. Y Satanás era una persona orgullosa. Una persona orgullosa jamás tendrá la autoridad de Dios. Mira qué tremendo es mirar que cuando Satanás quiere pasar la autoridad de Dios, es expulsado del cielo. Pero cuando Satanás es expulsado del cielo, es expulsado con la tercera parte, dice la Biblia, de la gente que lo siguió a él. Quiere decir que el principio de la gente que no obedece la autoridad de Dios es satánica. ¿Está conmigo, iglesia? Porque el Espíritu Santo siempre te va a dejar saber que usted y yo tenemos que obedecer a la autoridad de Dios. ¿Está conmigo? Pero él no obedeció, sino se rebeló porque él tenía orgullo y él quería ser como Dios. Y él quería en el norte, a un lado del norte, tener un trono igual que Dios. Y Dios le dijo, espérate, tú no te quieres, Satanás, tú no te quieres sujetar a mi autoridad, tú no cabes aquí. Escucha lo que le dijo Dios. Si Satanás no estaba bajo la autoridad en el cielo, bajo el Padre de su Creador, Satanás no cabía en el cielo. Estaba diciéndole Dios que el día que él hizo que la autoridad no la respetó de Dios, él quitó los beneficios que le tocaban a él. Podemos mirar al arcángel Miguel, que hasta el día de hoy, amado hermano, hasta el día de hoy, es un arcángel, hermano, que está en el cielo con un rango grande. Podemos ver al arcángel Gabriel, y ellos tres eran los de allá arriba. Mira, Lucifer, Satanás, era el que tenía la orquesta de Dios para darle alabanza a él. Pero ahora ya no quería él estar de líder de alabanza.
Él quería ahora que gente le alabara a Él. ¿Está conmigo, iglesia? El problema de estar bajo autoridad es de que muchas veces, amado hermano, no nos gusta sujetarnos a la autoridad de Dios. Y nosotros establecemos en nuestro corazón y acarreamos, como dice esta escritura, maldición para nuestras vidas. Pasamos a traer familias, hijos y generaciones, como lo fue a Satanás. Satanás, cuando él no dejó de obedecer la autoridad de Dios, él le quitaron los privilegios del cielo. No quiere obedecer, no cabes en el cielo, le dijo Dios. Tienes que ir para abajo, y lo aventaron para la tierra. Y yo me imagino que de repente todos los ángeles y nosotros, usted también. Ese es el problema de hoy en día. Y usted se va a dar cuenta a través de la escritura y de lo que vamos a predicar hoy, que muchas veces nosotros no revisamos porque somos muy ligeros, amado hermano. Tratamos a la gente no como autoridad, sino la tratamos como gente. ¿Está conmigo, iglesia? Porque hoy en día, mira, podemos obedecer al policía, al patrón, pero las autoridades espirituales no las queremos obedecer. Y ese es un problema. Ese es un problema hoy. Por eso es necesario, alabado sea el Señor, que nosotros, hermanos, establezcamos en nuestro corazón esto. Porque si tú lo estableces, yo te aseguro que como los testimonios de nuestra hermana Karina, usted lo va a oír en su vida. Usted va a pasar a testificar y decir: algo hizo Dios, me sometí a su autoridad, y algo hizo Dios con mi hija, con mi hijo, con mi familia, con mi esposo. Dios va a hacer algo. Alaba a Dios en esta hora. Pasó con Eliseo. Eliseo estaba tranquilo trabajando, y pasó Elías. Y dice que Elías dice que le puso algo ahí en el hombro, un trapo, la manta, lo que traía él. Y le dijo: sígueme. Y le dijo Eliseo: ¿qué tienes conmigo, varón? Sígueme. Dice que Eliseo fue y le dijo: déjame matar, ir con mi familia. Mató el becerro, tumbó la leña, quemó, hizo comida y le siguió, porque a él le gustaba trabajar, araba. Ahora, un principio poderoso en la obediencia para tomar la unción es que la gente que trabaja recibe la unción de Dios. Porque si usted no trabaja en la iglesia, ¿para qué quiere la unción? ¿Está conmigo, iglesia? Hay gente que no trabaja pero quiere la unción. Si usted no trabaja, ¿para qué quiere la unción? Si usted dice: yo voy a trabajar al Rey de Reyes, le aseguro que el poder y la autoridad de Dios y la unción que pudre el yugo del enemigo estará sobre su vida. Y a su nombre, iglesia de Jesucristo, y a su nombre. Ahora, Eliseo, Elías tenía una escuela de profetas. Y me he preguntado muchas veces ¿por qué Elías no escogió un profeta de la escuela de él? Una persona que ya había aprendido a hacer lo que Elías hacía. ¿Por qué escoge a Eliseo? Punto número 1 era porque Eliseo trabajaba. Alaba a Dios en esta hora. Segundo lugar, porque Eliseo era un hombre que era humilde. Tercer lugar, porque era obediente. Y dice que empezó a seguirlo y trabajó para Elías 10 años. Estuvo bajo sujeción Eliseo para Elías. Dice la Biblia, amado hermano, que cuando supo Elías que iba a subir al cielo, él no quería que su discípulo se diera cuenta. Pero los profetas de la escuela sí recibieron y le decían a Eliseo: Eliseo, tu Señor se te va a ser quitado. ¿Qué era de Eliseo? Elías para Eliseo, su Señor. Un hombre que sabía servir. Un hombre que a los 10 años se hizo un hombre de autoridad. Escucha lo que te voy a decir. Porque el problema es
que pensamos hoy en día que si te llamas pastor, que si te llamas líder, tú tienes autoridad. No, eso no te da, el título no te da una autoridad. La autoridad Jesús la clavó en la cruz del Calvario. La autoridad te la da Cristo a la iglesia. Solo Él tomó la autoridad que el enemigo robó, hermano, a Adán y a Eva, o mejor dicho a Adán, y nos la regresó a nosotros. ¿Está conmigo, iglesia? Te voy a repetir esto: un título no te da autoridad, sino cómo tú te manifiestas delante de Dios. Este varón 10 años estuvo sirviéndolo a él, y cuando se fue él dijo: quédate aquí. No, de ninguna manera, yo voy a ir contigo. Vive mi alma que voy a ir contigo, le decía Eliseo a Elías. Y cuando fue, dice: ¿qué quieres? Dijo él: la doble porción. La doble porción yo quiero de ti. Si miras cuando me vaya, que sea hecho, le dijo él. Mucho menos, imagínate, hermano. ¿Tú crees que Eliseo se le iba a despegar a Elías con una promesa tan tremenda, tan poderosa? No se le iba a despegar. Bueno, resultó que, como usted conoce la historia, fue levantado. Y dice que el manto de Elías cayó y lo tomó. Antes de eso, dice que el manto de Elías tocó el agua y se abrió el agua y caminaron, pasaron en seco. Como era la doble porción, y usted ha oído muchos predicadores esto, él hizo 13 en vida, 13 milagros en vida, y muere. Pero cuando muere, él llevaba la autoridad hasta la tumba. Te voy a repetir esto: la gente que vive en autoridad en vida, tu autoridad la llevas hasta cuando te entierran. La autoridad hasta los huesos. La autoridad tú la llevas hasta que te entierran, amado hermano. ¿Por qué crees que el satánico cuando va a hacer los cultos en el panteón tiene que averiguar que entre los 4 muertos donde hacen el servicio satánico, tienen que asegurarse que no haya un cristiano de verdad? Te voy a repetir eso: un cristiano que tenga autoridad a los huesos. Porque este era cristino. No hay problema, hay que hacerlo ahí. Pero una persona que se murió con la autoridad de Dios, llevaba hasta los huesos la autoridad, igual que Eliseo. Y cuando lleva la autoridad, dice que la persona que pusieron encima de los huesos se levantó. Porque la autoridad te da la unción. ¿Está conmigo, iglesia? Cuando tú te sometes a la autoridad de Dios, es cuando tú y yo podemos tomar la autoridad. Y es cuando el diablo tú le dices: te va fuera, y se tiene que ir fuera. Porque la iglesia, aleluya, tiene autoridad. Y a su nombre, iglesia, y a su nombre, usted tiene el poder para echar demonios fuera. Te voy a repetir eso: usted tiene el poder para ordenar al enemigo que se sujete y echarlo fuera de nuestra vida. Y a su nombre. Usted y yo no podemos vivir como cuando salió el pueblo de Israel, y dice que entre ellos iba gente que no era gente del pueblo de Israel. Son la gente que hicieron que el pueblo de Israel lo hicieron que adorara a otros dioses. Lo contaminaron a ellos. Alaba a Dios en esta hora. ¿Y sabe qué sucede? Que estos hicieron un becerro y lo adoraron y tuvieron muchos problemas. Muchos problemas. Mira, te digo algo bien extraordinario que se me viene en mi corazón, en mi espíritu. Es que Moisés no miró más que con sus ojos la tierra prometida, pero no la pisó. Pero Dios le dijo: ¿qué quieres? Yo quiero ver tu gloria, le dijo. Y la gloria, según Proverbio, la gloria de Dios es Jesucristo. Por eso, cuando Jesús sube a los discípulos y vino la transfiguración, aparece Moisés. Porque había una promesa de Dios que Dios le había dado a Moisés: mirarás mi gloria. Y la gloria de Dios era Jesucristo. Qué tremendo es mirar que un hombre de autoridad recibe la bendición, el regalo y lo prometido por Dios. ¿Cuánta gente de autoridad hay en esta noche aquí? Te voy a repetir esto: ¿cuánta gente de autoridad hay en esta noche aquí? Alabas a Dios en esta hora. Alabas a Dios. Pero Eliseo también tuvo un discípulo.
llamado Giezi. Y este era lo contrario de lo que era él. Este era avaro. Dice que vino un rey y le dijo Eliseo que lo sanara, que orara por él. Y dijo Eliseo: ve y métete tantas veces ahí al río, al charco, ahí. Hey, mejores aguas allá, usted métase. ¿Sabe qué hizo el rey? El rey era autoridad. ¿Está conmigo, iglesia? Pero el rey tenía que sujetarse a la autoridad espiritual para recibir un milagro. ¿Está conmigo? Hay gente que no está sujeta a la autoridad y no está recibiendo milagros. Pero cuando tú te sujetas, tú pides a Dios y Él lo hará con tu familia, con tus hijos. Y a su nombre, iglesia de Jesucristo. Y a su nombre. Oiga, tú y yo podemos caminar hablando de una autoridad, mientras cuando tú lo que haces es acarrear maldición para ti y tu familia. Mucha gente camina así. Mucha gente ligera para hablar de las autoridades espirituales, de pastores, de evangelistas, de líderes de la iglesia. Son ligeros para hablar. De un hermano que también tiene autoridad. Somos ligeros para hablar. Pero lo que está aconteciendo, tú y yo estamos cerrando la bendición de Dios. Las promesas de Dios las estamos reteniendo. Dios te dice: así te dice el Señor. ¿Saben por qué me gocé hoy con la hermana Susana? Porque ella ha sido parte de mi oración. Yo no podía dejar de llorar. ¿Saben por qué? Porque yo decía: Señor, ¿hasta cuándo? Tú me has comprometido mis labios. Tú has comprometido, Señor, lo que tú has hablado. ¿Hasta cuándo? Y cuando yo la miro es porque digo yo: Dios, tú eres grande, tú eres poderoso, tú eres quien va a hacer las cosas. Hermano, cuando yo declare algo para tu vida, para la vida, tú sí, créelo, créelo, créelo. Solo cree y lo recibirá, dice la palabra. Y a su nombre, iglesia de Jesucristo. La gente recibe milagros cuando tú crees, o tú estás en una casa y tú crees en tu corazón y tienes la convicción que bajo la persona que tú estás es tu pastor. Porque hay gente que está aquí, pero yo no soy su pastor. Alaba a Dios en esta hora. Te voy a repetir esto: hay gente que está aquí, pero no me considera su pastor. Y el problema es que yo te voy a decir algo, y te voy a decir un secreto de lo que Dios me dio. Vete a un lugar donde tú quieras a alguien que sea su pastor, porque su autoridad de él te va a bendecir. Y caramba, tía manso, te voy a decir esto: su autoridad del pastor te va a bendecir, te va a abrir puertas cuando tú estás bajo la autoridad divina de Dios. Y a su nombre, iglesia de Jesucristo. Gente camina derrotada y dice: y mira, hay gente que publica en el Facebook que está en bendición y que Dios la va a bendecir, y amén, y así, aleluya, y pero no está bendecida. Los problemas están grandes. Está pasando la tormenta grande y ellos quieren descansar. Alaba a Dios con una publicación, mientras cuando Dios te dice: sométete a la autoridad, que yo te voy a ir, Ramatía Masaya, yo te voy a sacar en bendición, yo voy a hacerlo por ti. Y a su nombre, iglesia, y a su nombre. Oiga, Giezi, cuando fue sanado el hombre, le dice el rey a Eliseo: ¿qué quieres? Escoge vestidos, todo lo que yo tengo. No quiero nada, no quiero que me pagues. Es que el poder y la unción de Dios no la podemos cobrar. ¿Está conmigo? La gente de autoridad no cobra la unción, no cobra los milagros. ¿Está conmigo, iglesia? Porque los milagros son gratis de parte del poder de su Espíritu Santo. Aleluya. Son gratis por el poder de su Espíritu. Y a su nombre, iglesia. Oiga, cuando Giezi miró que Eliseo, su señor, que no era su señor, por lo que decía hace un rato, de Giezi, Eliseo no era su señor. Era un conocido que miraba que hacía milagros, pero no era su señor. Él no estaba bajo la autoridad de Giezi. ¿Sabe por qué? Porque se rebeló. Fue corriendo, alcanzó al rey y le dijo: hey, dice mi señor. Ahí sí le dijo Señor porque quería. Hay gente que le dice a Jesucristo Señor cuando quiere un beneficio de él. Hay gente que le dice Señor a Dios cuando ya no podemos, mientras Dios nos dice: sométete a la autoridad y obedece. ¿Está conmigo, iglesia? Mira, fue y le dio todo y lo escondió. ¿A quién cree que se le iba a esconder si Eliseo era un hombre de autoridad?
Dios le reveló lo que había sucedido. Le reveló lo que había sucedido. ¿Sabe una cosa? Cuando nosotros estamos bajo autoridad, Dios nos va a revelar muchas cosas. Hace 5 años atrás invité a Pedro para ir a un ayuno a la montaña. Fui, le toqué ahí, casi lo sacaba y ahí viene el hermano. Y ya nos íbamos los varones y sale la pastora del cuarto y le dijo: Pedro, ¿por qué tomaste esa agua? ¿Yo? Sí, tú tomaste agua. Y le dijo Pedro: sí. Ahí está Pedro, que no me deja mentir. Ya perdí mi ayuno. Le digo: vámonos. Es que yo no sabía. Y a eso se levantó la sierva nomás, a decirle que había tomado agua y que íbamos a la montaña a orar. Eliseo fue destituido, Giezi fue destituido del plan de Dios para poder él pasar el legado de que venía de Elías. ¿Te puedes imaginar? Elías, Eliseo, Giezi, tal vez alguien más. Es igual que tú. Cuando tú estás bajo la autoridad de Dios, eres tú, son tus hijos, tus nietos, tus bisnietos, y toda tu generación recibirá de parte de Dios la bendición que Él tiene para nosotros. Y a su nombre, iglesia, y a su nombre. Dios es bueno. Mira, hay gente que tiene el Salmo 91 abierto en su casa. Yo no sé si usted acostumbra a eso, yo no. Tiene la Biblia abierta en el Salmo 91, pero a veces ni la leemos. Por lo menos leyeras el Salmo 91. Porque el poder se desata cuando tú crees y lo lees. Porque una Biblia abierta no echa demonios fuera, te puedo decir eso. Porque la palabra es viva hasta que tú la crees. La autoridad y lo que tú crees en tu corazón de la palabra, eso se activa en tu vida. Mira, hermano, hay gente que flaquea cuando Dios te da una palabra profética y Dios te promete algo y dice: ¿cuándo llegará? No era Dios, el pastor estaba muy lleno, la hermana, como dice la hermana Gladys, cuando ella dice: ya va a hablar esa vieja loca, dice el uno. Cuando para mí no ha habido una palabra que me ha dado Dios a través de su vida, de su vaso, que ha caído a tierra. Todas se han cumplido y estoy esperando las que vienen. Aleluya. Todas se han cumplido en mi vida y estoy esperando lo que Él me ha prometido. Y a su nombre, iglesia de Jesucristo, si Él lo prometió, si estaba en autoridad, vas a recibirlo. Y a su nombre, y a su nombre. Mira lo que dice Salmo 91. Fíjate lo que dice. Abre la Biblia conmigo, porque yo quiero que tú leas conmigo esta palabra. ¿Estamos ahí, iglesia? Dice la Biblia en el Salmo 91: el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová: esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Y te libraré del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, no mortandad que en medio del día destruya. Hasta ahí vamos a parar. Escuchó todos los beneficios. Pero hay mucha gente que camina, lo lee, hasta se lo sabe y lo recita de memoria, pero no lo toma, no se apodera de él, porque hay algo que Dios establece como requisito antes de esto. Dice él: el que habita al abrigo del Altísimo, el que habita bajo la autoridad de Dios. Si tú y yo no estamos bajo la autoridad, lo demás no va a venir en tu vida. Va a pasar pestilencia, va a pasar cosas, porque no estamos bajo su autoridad. Las cosas van a ocurrir cuando tú y yo nos sometamos a la autoridad del Omnipotente que es Dios. Entonces, cuando va a habitar, tú y yo vamos a habitar bajo la sombra. Tiene un manto ahí, péseme un manto. Tenga.
Esta es la autoridad de Dios. Y Él dice: el que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Cuando usted camina en la autoridad, usted va a seguir. Y ¿sabe dónde está la guerra contra de su familia, de sus hijos? En los cielos. Mientras tú y yo no estamos bajo la autoridad de Dios, vamos pelones. No hay nada que te cubra. Y los demonios te toman cuando ellos quieren. Pero cuando tú te sometes a la autoridad y le dices: Señor, tú prometiste mi familia, tú prometiste mis hijos, tú prometiste mi negocio, lo que Dios te haya prometido, tú vas a ir así, cubriendo la promesa de Dios. Tú vas a cubrir la promesa. Tú vas a estar cubriendo con la promesa del Rey de Reyes y Señor de los señores. Y a su nombre, iglesia, puede adorar a Dios en esta hora. Hay gente que puede adorar a Dios en esta hora. Podrás adorar al que te salaba, saya. Ay, podrás adorar. Lo que está bajo autoridad, pudieras adorarlo. Lo que está bajo autoridad, pudiera batir la mano. Ay, salaba. Y caramba, aquí amanso, nada más saya. Oh, dáselo Dios. Oh, rama socata, rama aquí avanzo. Ay, salaba, aquí taramanso, rama saya. Ay, Señor, mi alma te alaba. Te bendice Jehová. Santo, mi alma te bendice Jehová. Hay una palabra poderosa en el libro de Mateo capítulo 8. Una palabra que Dios habló antier a mi vida, a mi corazón, para ir haciendo lo que yo estoy predicando hoy. Y yo me decía algo, que la gente que tiene autoridad, escucha, se sabe someter a las autoridades. Te lo voy a repetir. Que la gente que tiene autoridad en verdad, se le nota, amado hermano. Se sabe someter. Se sabe someter la gente que tiene autoridad. Y lo podemos palpar y lo podemos mirar en la obediencia. Mira lo que Dios me hablaba en el capítulo 8 del libro de Mateo. ¿Está ahí conmigo? Mira lo que dice esta escritura. Gloria al Señor. En el 8:9 dice esta escritura: porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Había un hombre de autoridad hablando con autoridad. Yo no sé si está entendiendo la iglesia lo que estoy predicando hoy. Había un hombre de autoridad que hablaba con la autoridad suprema. Se lo dijo en Juan 19, versículo 11. Se lo dijo a Pilato. Pilato le dijo en el 10: a mí, Jesús, a mí no me respondes, que yo tengo autoridad, le dijo. Y le dijo: Jesús, calma tu carro. Tranquilo, no te me aceleres. Yo creo que le dijo Jesucristo: ninguna autoridad tuvieses si no se te haya dado de arriba. ¿De dónde está la autoridad de Dios? ¿De dónde viene tu autoridad? Del cielo. ¿De dónde viene la autoridad de la iglesia? Del cielo. Del cielo viene la autoridad de la iglesia. Era un gobierno y tenía autoridad. Aquí hay un gobierno y hay autoridad. Mira, sencillo como esto. Se lo he dicho muchas veces, te lo voy a repetir. Si tú no tienes licencia y se para la patrulla atrás de ti, te viene siguiendo más de 10 minutos, hasta te quieres persignar, porque no te has convertido bien. Alaba a Dios en esta hora. Señor, y te prometo que el martes y jueves a la iglesia, si tú desvías, no le prometes todo y no vienes. Pero aquí está el detalle que te dice la policía: oríllate a la derecha,
Y tú haces como al otro. No, el del carro rojo. Ahoríllate. Ah, soy yo. Nadie tiene carro rojo aquí, ¿verdad? Sino para cambiarle de color. Hermana Karina, no se preocupe, porque usted tiene la autoridad de Dios. Y usted tiene la autoridad de Dios y camina por la autoridad. Alaba a Dios en esta hora. Alaba a Dios. Cuando uno está bajo autoridad, recibe la sanidad. Hay gente que no está bajo autoridad. Pide oración aquí, pide oración aquí, pide oración aquí, pide oración aquí, pide oración en China. Y ahí el teléfono, voy a aparcar este siervo. Y hasta siente la palabra. Y no pasó nada. Porque si no está bajo autoridad, no espere recibir sanidad. Y en su nombre. Oiga, Dios no va a cambiar la palabra por ti ni por mí. No la va a cambiar. Mira el problema de este hombre de autoridad. Escucha, desde el 6. Entrando Jesús a Capernaum, vino a él un centurión rogándole. Su autoridad tuvo que hacerla abajo. Su altivez por ser un hombre de autoridad tuvo que ponerle en el suelo y hacerse humilde. Mira cómo tú, siendo todavía, si ya eres una persona de autoridad, tienes que hacerte humilde todavía. Alaba a Dios en esta hora. Porque no nomás es que estés sujeto, sino que también seas humilde de lo que Dios a ti y a mí nos ha entregado. Alaba a Dios en esta hora. Ahora mira lo que dice aquí. En el 7. Oh, perdón, ahí mismo dice, postrándose. No, el 6. Y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Segundo punto, que este hombre de autoridad reconoce a su Señor. Y hay gente que no conocemos la autoridad de Dios. Y esos son los problemas que nosotros nos estamos acarreando. ¿Está conmigo, iglesia? Y después le dice, y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Cuando te humillas y reconoces al Señor, tienes autoridad, pero te humillas y reconoces a Jesús, lo que Dios te dice, te voy a sanar. Te voy a repetir eso para los que están enfermos. Si tú estás bajo autoridad y te humillas delante de Dios y lo reconoces como el Señor, Él te dice hoy, te voy a sanar. Él está para sanarnos, sanar nuestra familia, sanar nuestros hijos. Jesús vino a sanar la familia. Y a su nombre, iglesia de Jesucristo. Y a su nombre. Y a su nombre. Y después le dice, respondió el centurión y le dijo, Señor, no soy digno de que entre bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Tercer punto, Dios quiere que usted tenga fe. Mira, cuando tú y yo estamos y está el barco y está la tormenta y me hudan, ay Señor, rescátame. ¿Y saben qué pasa, amado hermano? Perdemos la fe. Y Dios quiere que crea, porque la Biblia dice, todo le es posible al que cree. Al que cree, recibe. Te voy a repetir esto, al que cree, lo recibe. Y a su nombre, iglesia de Jesucristo, dáselo al Rey de Reyes, dáselo al que vive en esta hora. Y a su nombre, iglesia. Oiga, somos una iglesia de avivamiento. ¿Usted lo cree? Esta noche está como siempre me ha gustado predicar, alabanza. Son noches especiales de parte de Dios. Nos visitó Dios en la alabanza, hizo milagros, poder de testimonio, pero falta el tuyo. Oiga, viene tu milagro, viene tu milagro. Tú vas a testificar lo que mis hermanas testificaron hoy. Cosas mejores y poderosas vas a hacer. Y a su nombre, iglesia. Y a su nombre. Y a su nombre. Y ahí donde le dice a Jesús, no soy digno. Mira mi condición. Dios siempre antes de un milagro va a mirar nuestra condición.
Y él estaba en autoridad, se humilló en ese momento, pero él tenía una condición. Él vivía en una condición. Por eso le digo, yo no soy digno que tú entres. Escucha esto. Cuando tú y yo pecamos, el día que le declaramos el pecado a Dios, el pecado te deja de perseguir. Hay gente que persigue tu pecado, pero Dios ya no. Este era indigno. Mientras tú y yo no estemos en el pecado, prepárate, porque Dios te dice recíbelo. Cuando tú y yo estamos limpios, Dios te dice recíbelo. Dios te lo va a dar. Y a su nombre, iglesia de Jesucristo. Y a su nombre. Y a su nombre. Él le dice, yo reconozco, porque yo soy un hombre de autoridad. Pero cuando este varón le dijo, yo soy hombre de autoridad, él ya no tenía altivez, porque ya se había humillado, ya lo había reconocido. ¿Entiende cómo lo hizo él? Primero lo reconoció y después le dijo, soy hombre de autoridad también. Le digo que él ven y esto y el otro. Como aquí cuando lo mandan a hacer vasco y luego usted dice, amén, a ver, ¿y qué más? Y no nomás aquí abajo, también el altar. Esa gente de autoridad que lo hace con gozo, lo hace con alegría. ¿Sabe qué me ministró Dios cuando ni a mis hijos le preguntaron nada? Porque a niños, hermano, en el IRS, a bebés, hermano, a la pañalera, al bebé, y le agarraban el pamper para no meter nada. Y Dios me decía algo, que cuando tú y yo no estamos bajo autoridad, ni nuestros hijos los va a tocar nadie. Te voy a repetir eso. Cuando tú estás en autoridad, tus hijos no pueden tocarlo nadie. Nadie puede tocar a tus hijos cuando estás bajo autoridad y obedece la autoridad de parte de Dios. Y a su nombre, iglesia. Y a su nombre. Y a su nombre. Y a su nombre. Mira lo que le dice, le sigue diciendo. En el 10 dice, y al oír Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. En un inconverso, en alguien que no le conocía, solamente lo oía. Estaba enfermo. Mira, métete en el cuadro conmigo. Se enfermó su criado, lo amaba mucho, le servía XXX, pero oyó que había un hombre de autoridad. Porque mucha gente dijeron, ¿y quién es este que habla con autoridad? Era Jesús de Nazaret, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Ese es tu Dios, ese es tu Dios, ese es tu Señor. El nombre de tu nombre es Jesús, y Él tiene la autoridad y Él te la ha dado. Y a su nombre, iglesia. Él lo reconoce y por eso va a Él. Él lo reconoce y por eso va a Él. Y mira lo que acontece de este lugar, y dice de esta manera: y yo os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas a los hijos del reino serán echados de las tinieblas, de fuera de ahí serán el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión, ve, y como creíste, te sea hecho. ¿Cuántos creen en el milagro de Dios esta noche? Te voy a preguntar esto: ¿cuántos han creído en tu milagro en esta noche? Aleluya. Mi alma te bendice. ¿Lo crees? Recíbelo. ¿Lo crees? Recíbelo en esta hora. Y a su nombre, iglesia. Y a su nombre. Oiga, y mira que Jesús nos pone una muestra tremenda. En el libro de los Hechos, capítulo 5, versículo 7. Mira lo que dice la Escritura. En adelante dice: y Cristo, en los días de su carne, ¿en los días de qué? De su humanidad. ¿En dónde estaba Cristo? ¿En los días de qué? De la humanidad. De su humanidad, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor, que era reverente. Oiga, Jesús en su humanidad estaba llorando.
Jesús en su humanidad estaba orando, clamando y llorando porque Él estaba bajo autoridad. Estaba en un temor reverente. Él estaba bajo autoridad de su Padre. En la humanidad, Jesús en la tierra estaba bajo autoridad. Y como Él caminaba bajo la autoridad del Padre, por eso Él dijo: Señor, Padre, gracias porque siempre me oyes. ¿Oye eso? Cuando un hombre está bajo autoridad, Dios siempre le oye. Gracias porque tú siempre me oyes. Cuando tú y yo nos sujetamos bajo la autoridad, Dios te va a escuchar todo el tiempo. Por eso la Biblia dice que muchos de nosotros a veces pedimos y pedimos para nuestros deleites, y Dios no te lo da. Hay gente que quiere esto, esto y esto, y si no, no te sirvo. Y pensamos chantajear a Dios. Y pensamos, llegaron mis 40 y mi Corvette nunca llegó. Se lo pedí por muchos años, nunca llegó. Convertible rojo, le voy a pasear a mi chica ahí. Nunca llegó, la pastora se quedó sin el raite del Corvette. Ni modo. Porque Dios no hace mis caprichos. ¿Está conmigo, iglesia? Alaba a Dios en esta hora, lo puede adorar, lo puede adorar. Mira lo que dice ahí en el 8. Aunque era hijo, ¿cuántos hijos hay aquí? Alaba a Dios por eso. Aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió obediencia, dice. Jesús en su humanidad tuvo que aprender la obediencia. Pero para usted ser obediente debe aprender a estar bajo autoridad. ¿Está conmigo? Mira cómo es una secuencia. O sea que si usted no se anima a estar bajo la autoridad de Dios, nunca va a obedecer. Alaba a Dios en esta hora. Mira lo que dice el 8 y el 9. De ahí mismo, perdón, el 9. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que en él, para todos a los que le obedecen. ¿Cuántos obedecen a Dios? Voy a repetir eso. ¿Cuántos le obedecen a Dios? Alaba a Dios esta hora. Alábalo, alábalo en esta hora. Voy terminando. Cuando tú y yo estamos bajo autoridad, si Dios nos pide en la Biblia que vivamos bajo santidad, tenemos que hacerlo. Porque vivir bajo la autoridad es obedecerlo a Él. Vivir bajo autoridad es obedecer su palabra. Y si Él dice, sean santos como yo soy santo, debemos ser santos. Santo significa una persona apartada para un plan o un propósito para Dios. ¿Cuántos están aquí que están ya apartados para Dios, que sirven a Dios y que están listos para recibir, lo que Dios tiene para ustedes? Y a su nombre, iglesia de Jesucristo, y a su nombre, y a su nombre. Si Dios te dice, si tú estás bajo autoridad, ¿sabe qué sucede? Es que tú y yo vamos a obedecer. Si Dios te dice, de sus diezmos, eso es estar bajo autoridad. Eso es obedecer la autoridad de Dios. Alaba a Dios en esta hora. Alaba a Dios en esta hora. Alaba a Dios. Mira, si usted obedece a las autoridades seculares, ¿cuánto lo obedece? O se le pone al brinco a su patrón. Ve, tráeme la cubeta de pintura. No, ve tú. ¿Cómo te dice eso? ¿Qué no? Vaya, hágame este trabajo. No, hágalo usted. ¿Cuántos han dicho eso? Nadie se ha atrevido. Amanecí cansado y no voy. Si quieres, voy mañana.
¿Cuándo de repente han dicho eso a su patrón? ¿Cómo obedecemos a la autoridad secular, verdad que sí? Pero mira. El pastor, a las 5 del servicio, hay ayuno, el sábado hay ayuno de varonas. Empieza a las 6. ¿Ah? ¿Qué dijo? Va a haber ayuno de varones. Entra a las 6 de la mañana, a las 5:30 ahí, y con el café. ¿Cómo te mira Dios? Porque quita la autoridad de Dios. Aquí está la presencia de Dios. Si me viene a ver a mí, como te he dicho en estos días, tú no cabes aquí. Pero si tú vienes a ver al Rey de Reyes y Señor de Señores, oh, tú cabes aquí. Porque aquí solamente obedecemos al Rey de Reyes y Señor de los Señores. Y a su nombre, iglesia. Usted no viene a ver ningún hombre, usted viene a ver a Dios. Porque Dios quien sana. ¿Quién sana? ¿Quién bendice? ¿Quién bendice? ¿Quién salva? Es Dios. Él es nuestro Salvador. Cuando yo estaba en el mundo, oh hermano, decían, va a haber la quinceañera, mío, zapato nuevo, vestido nuevo, traje nuevo, todo nuevo, hasta los calzoncillos quería llevar nuevo a la fiesta. Llegaba diciembre, ¿se acuerda lo que vivíamos en nuestro país? Todo nuevo. Esperábamos esas fiestas. Iba a haber una boda. Todo nuevo. Presentable, bien peinado. Hasta limón se echaba para que no se levantara. Aquí viene greñuta. Y ahí íbamos a ver a la gente. Si tú vienes y te arreglas para el hermano, ya no te arregles. Por favor, ya no te arregles. Pero si tú vienes y te empiezas a arreglar para Dios, arréglate. Póngase bonito, póngase bonita. Porque Dios te dice, oh, alguien me dijo que se puso ese calzado para mí. Alguien me dijo que se vistió para mí. ¿Cuántos se visten para Dios? Te voy a repetir esto. ¿Cuántos se visten para el Rey? ¿Cuántos se visten para el novio? Usted se viste para el hermano, no se vista. No peque ni haga pecar, hermano. Pero si usted viste para Dios, gloria a Dios. Hágase lo más hermoso. Dios cuando lo mire puede decir, este verdaderamente está viviendo mi salmo. Que Él se alegra a los que decían, a la casa de Jehová iremos. Hay gente que se alegra, hay gente que corre al altar. ¿Saben por qué? Porque se alegra por su papá, porque viene a ver a su Señor, porque sabe quién es su Señor, porque sabe que Él tiene la respuesta que usted y yo necesitamos. Y a su nombre, iglesia. Oiga, Pablo lo vivió en el capítulo 9 del libro de los Hechos. Pablo era altivo, mataba gente, mataba a los cristianos. Pero si usted lee con detenimiento el libro de los Hechos, capítulo 9 y el versículo 10 en adelante, se va a dar cuenta de la historia de él. Que para que Pablo tuviese autoridad, porque de los discípulos no hay un hombre, no hay un discípulo que tuvo la autoridad como este hombre de Dios. Los demás discípulos tenían la autoridad. Fue delegada por Jesús, Él oró, escogió los 12, le enseñó a sacar demonios, tenía la autoridad. Pero Pablo, en sus 13 epístolas, denota el poder de la autoridad que él tenía de parte de Dios. Y que a él, aún en su sacrificio, aún en su necesidad de ser sanado, aunque estaba enfermo, tenía el poder de Dios. Hay gente que está enferma y no quiere venir a la iglesia, hermano. Tengo gripa.
Me comen los ojos. Que la alergia está, pero yo le digo a la gente, si estás enfermo, ¿qué haces en tu casa? Si aquí es donde sana Dios. Aquí es donde te va a sanar Dios. ¿Qué haces en tu casa cuando te enfermas? Es cuando más tienes que llegar. Oiga, pero la ironía del cristiano, escucha lo que te voy a decir. Tiene una enfermedad y no va, y no va, y no va, y no va, y de repente en cama. Y ahí lo traen en silla de ruedas así, a la iglesia. Ore por mí. En cama. Ore por mí. Dura esta palabra. Soy está como que, el pastor sin misericordia. Pero Jesús la habló. Jesús la habló, amado hermano. Mira, amado hermano, cuando tú estás más enfermo es cuando más te tienes que congregar. El que más necesidad tienes, hermano, más te tienes que congregar. Porque tú no sabes si el martes te va a bendecir Dios y tú estás allá con la vacío, estás allá con el plumero, estás allá con el sartén, estás allá con lo que tú haces. Te vuelvo a repetir yo, y ahí está el siervo que no me deja mentir, que manejó el manejo, pastor. Y yo, hermano, vamos. Digo, con que llegue a las 4, oro media hora, me arreglo, oro media hora, estoy listo. 21 días con hoy he trabajado todos los días. Me he quitado todos los días. Me preparo para el mensaje, oro a Dios en la mañana. Y digo, si yo puedo, usted puede. Anoche, para amanecer hoy, me acosté a las 2:30 y a las 2:22 sonó el reloj y tuve que venirme a orar. Porque tenía que irme a las 5:30 de la mañana. Salí a las 5 de la mañana de este lugar. Pero yo ya me fui orado. Yo ya me fui hablando con mi autoridad. ¿Sí me explico, iglesia? Si yo puedo, tú también puedes. Te voy a repetir eso. Si yo puedo, tú también puedes. Puedes darle el tiempo a Dios. ¿Cuándo se lo vas a dar? ¿Cuándo tú y yo le vamos a dar el tiempo a Dios? Cuando nos suceda algo, corremos a Dios. No espere esto. Corra a Dios si tiene ahorita la necesidad. Pero no deje ni se aparte de Dios cuando no la tenga, para poder sostener esa vida espiritual que usted tiene. Alaba a Dios. Si tú y yo dejamos de orar, nos va a comer vamos a quedar como el cacoralito, dice por ahí, ¿verdad? ¿Cómo dice? ¿El qué? El caracolito, anda, ese. Quedó sin nada, se secó. ¿Por qué? Porque no oramos. No queremos buscar a Dios. No queremos leer la Biblia. La Biblia dice que la fe viene por el oír y oír la palabra de Dios. Por eso vino los domingos, pastor, para oír palabras. No, léala usted. Es que ese es el problema. Es por el oír, por eso vengo el domingo, pastor. No. Léala usted. Por oír lo que usted lee. No se confunda. Por oír lo que usted lee, lo que Dios le habla. ¿A cuánto Dios le habla todavía? Alaba a Dios en esta hora. Alaba a Dios. Dáselo a Dios. Esto se lo he platicado antes, pero quiero terminar con esto. Antes de irnos al libro de ahí donde empezamos. Yo sé que a todos nosotros nos cuesta estar bajo autoridad, amado hermano. Mire, yo le voy a decir algo. En la iglesia cada uno tiene un trabajo que hacer. Y aún yo como pastor le he enseñado a los líderes que yo me sé sujetar en las cosas que ellos hacen. Yo he enseñado este principio, porque no porque sea el pastor voy a sobrepasar la autoridad de alguien. Les voy a decir por qué. Porque cada uno de los servidores no tienen la autoridad del pastor, si no fueran nada. ¿Están conmigo? Cada uno de los servidores tiene la autoridad del Santo de Israel. Usted tiene la autoridad del Santo, del Rey de Reyes y del Señor de Señores. Yo estuve en un ayuno de 40 días, 21 varones, hace 7 años.
cuando yo llegué a San José. Y me dijeron a mí, cada quien le dijeron días que iba a hacer de comer y todo. Y a mí me dijeron, los 21 días, sí, yo luego paré la oreja, ¿qué vas a hacer? Vas a bolearle los zapatos a los 21 junto con los tuyos. Los 21 días, los 21 días. Bueno, lo boleé el primer día. Y llegó el pastor. Y de ahí resulta que llega el pastor el segundo día y no lo bolea a la hora que me dijeron. Porque hermanos, ya los había boleado. ¿Me explico? Estaban, pero no salíamos a ningún lugar. ¿Para dónde íbamos a ir? Ni polvo le daban los zapatos. Había hermanos que ni se los ponieron, se los pusieron en 21 días. En calcetines andábamos ahí. Y llega el pastor, ya boleaste los zapatos. Tan limpios. ¿Qué le dije yo? Que bolearan los zapatos. ¿Cuántos días? 21. ¿Y por qué no lo boleaste hoy? Y me dijo, no sea Rebeco. Ahí oí la primera palabra de Rebeco. Se me quedó bien grabada. Me dijeron, no sea Rebeco. Todos los días es todos los días. Pero él dice, obedezca, no diga amén. Y por 21 días, miren, hermano, algunos hasta charol le salieron, hermano. De tanto que le daba un brillo tremendo, hermano. Y ese es el problema, que a veces nosotros no nos gusta sujetarnos. Pero cuando tú y yo no nos sujetamos, nos perdemos de la bendición de Dios. Y lo que yo te quiero enseñar es un principio, que cuando tú obedeces la autoridad establecida, tú vas a recibir la bendición de Dios y la promesa de Dios para ti y tu familia. Y yo quiero, como pastor, y deseo con todo mi corazón que la tomes y que te apoderes de ella a través de esta palabra. Hubo un varón que le dijo, te voy a enseñar lo que es obediencia. Siéntate aquí, vas a mirar esa casita que tiene todo lo que vamos a comer los misioneros. Y estaba la casita allá en el cerro y él sentado. Aquí te quedas, no te mueves para ningún lado. Obedece tú, porque te voy a enseñar un principio de obediencia. Y estaba sentado aquí. Y de repente en la casita empezó a salir humo. Y él se da levantón y luego empezó a mirar lumbre. Y corre y agarra agua. Y apagó el fuego, todo cenizo quedó. Y llegó el hermano y le dijo, ¿qué pasó? Se quemó, pero salvé mucha parte de eso. ¿Qué hiciste? Cuando miré el humo, me paré. ¿Y después qué hiciste? Y después corrí, agarré agua y lo apagué el fuego. Y le dijo el pastor, desobediente. ¿Yo? Eres un desobediente. ¿Qué te dije? Que me sentara. ¿Y qué más te dije? Que no me meneara. ¿Por qué te levantaste? Pero la comida, ¿por qué te levantaste? Yo te dije, te voy a enseñar un principio de la obediencia. Hay veces que queremos apagar el fuego de otro cuando tú ni carbón eres. Alaba a Dios en esta hora. Porque cuando tú eres antorcha, según Juan 5:35, muchos van a querer estar bajo tu fuego. Alaba a Dios en esta hora. Alábalo en esta hora. Ponte de pie, iglesia. Ahora, yo te voy a decir algo. Si usted ha perdido la autoridad, si usted a través de esto digo, ok, Señor, ya me di cuenta hoy, porque yo no recibo. Y si tú dices, Señor, yo no recibo, o tú recibes y quieres más recibir, el altar está abierto para pasar. Está abierto para que tú pases y adores a Dios. Habla con Él y dile, Señor, si tú dijiste, Señor, yo perdí la autoridad, pero hoy me voy a posesionar de ella. Hoy voy a caminar bajo la autoridad. Me cuesta, Señor. Es más, casi ni quiero pasar, Señor. Es más, Señor, sabe que el diablo me está hablando. Mire, deje de escuchar al enemigo. Deja de escuchar al enemigo en esta hora.
Escucha a Dios, escucha a Dios. Escucha a Dios. Escucha a Dios en esta hora. Escucha a Dios. Escucha a Dios. Y dile: Señor, yo voy a retomar la autoridad que tú me has dado. Pídasela a Dios, porque yo quiero orar. Después de 5 minutos que usted hable con Dios, yo quiero orar por su milagro. Pero tú necesitas pedirle perdón a Dios y recuperar la autoridad. Y dile: Señor, perdóname porque no he vivido bajo la sombra de ti, Señor. No he vivido bajo el abrigo de ti, Señor, como Altísimo. No he vivido bajo la autoridad. He sido desobediente, Padre, a lo secular, en el trabajo. He sido desobediente con mi pastor, con los líderes, Señor. He sido desobediente a mi madre, a mi padre. Oh Padre Santo, aleluya. Vamos, hable con Dios en esta hora. Hable con Dios, hable con Dios, hable con Dios. Hable con Dios, hable con Dios. Habla con Dios en esta hora. Habla con Dios y dile: Señor, perdóname. Señor, yo no sabía, Señor, que el no estar bajo la autoridad de Dios iba a acarrear tanta consecuencia a mi vida, iba a acarrear tanta consecuencia a mis hijos, a mis hijas. Señor, el no estar bajo tu autoridad, Padre Santo, iba a cargar toda esta maldición, pero hoy se corta en el nombre de Jesús. Hoy corta, Padre, toda maldición, Padre amado, que ha venido a la vida de este pueblo. Hoy se corta, hoy se corta, hoy se quiebra. Hoy, Padre Santo, dame aquí a Basaya. Hoy se corta, Señor eterno. Vamos, hable con Dios, hable con Dios. Yo te aseguro los milagros de parte de Dios, porque esta palabra es veraz, esta palabra es poderosa, esta palabra tiene un principio de poder, un principio para romper, para quebrar toda la maldición. Padre, tú rompes toda palabra de hechicería, de brujería en contra de tu iglesia. Oh Padre Santo, tú en esta hora tú rompes toda palabra de maldición a tus hijos, a la iglesia, dama, y la manso, dama, saya. Vamos, habla con Dios en esta hora. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra. Habla con Dios en esta hora. Oh Santo, mi alma te alaba. Inclina tu oído, Señor, inclina tu oído a tus hijos, inclina tu oído a tus hijas en esta hora, Jehová. Oh Padre, mira en esta hora, soltamos el perdón, aleluya. Soltamos el perdón, Señor, a aquellos que han hablado de la autoridad, del pastor, de los líderes, Padre. Soltamos el perdón. Ay, Sacatará. Padre, mis hermanas son libres, libres para recibir Salaba Saya, libres para recibir en esta hora su milagro, lo que tú le has prometido, Rey. Oh, Santo, mi alma te bendice. Recibe toda la gloria, recibe todo. Vamos, iglesia, vamos. Habla con él, habla con él, habla con él. Ay, sanaba, tío, una manto, rama, tío, ay, Señor, mi alma te bendice, ahora, hay una presencia que está sobre tu vida. Ahí está Dios, ahí está Dios, ahí está Dios, ahí está Dios, ahí está el Señor. Ay, salada, sopla, Jehová. Ahí está Dios, ahí está Dios. Ahora, ahí está Dios, ahí está Dios. Ahí está Dios, ahí
Dice el Señor que tu lágrima Él las está recibiendo. Él recibe la lágrima. Él recibe la lágrima. Él recibe la lágrima. Él recibe tu adoración. Él recibe. Ay, Salama. Él recibe. Él recibe. Ahora, Jehová. Él recibe la adoración. Yo creo en ti. Levanta tu mano, el señal que vas a recibirlo. El señal que lo van a recibir. Ay, Salada. Si lo que harán. Levanta tu mano para que le muestres a Dios que quieres recibirlo. Yo creo en ti. Ahora. Dígale, Señor, yo creo en ti. Lo que me hablaste es para mí. Lo que le hablaste a mi hija, a mi hijo. Lo que le hablaste a mi familia. Yo lo recibo hoy. Dígaselo. Yo lo recibo hoy. Hoy lo recibo. Hoy lo recibo. Hoy lo recibo. Ahora, Señor. Ahora, Jehová. Sopla, Dios. Sopla la promesa. Sopla la promesa. Sopla lo que ha prometido, Jehová. Oh, Santo Dios. Hijo de Dios. Recibe toda la gloria. Recibe. Oh, Señor, te adoramos. Derrama de tu espíritu, derrama de tu espíritu. Ahora, Señor, el que danza, que dance. El que no danza, el que no ha danzado, Señor, a lo que dance hoy, Señor. Sopla, Jehová. Sopla ahora, sopla, Espíritu Santo. Sopla, Rey del Cielo, sopla en esta hora. Sopla, Rey del Cielo, sopla. Sopla, Jesús. Te adoramos, te bendecimos. Te adoramos, te bendecimos. Vamos a darle gracias por tus palmas. Vamos a cantar unos coros y vamos a agradecerle por tu milagro. Por tu milagro, agradecele en esta hora. Por tu milagro. Gloria a Dios, aleluya y poder. Agradecele por tu milagro. En vez de ni enfermedades, que no se vayan. En el nombre de Jesús, el Hijo de Dios viviente. Y la llevó allá en la cruz, dice su palabra. Y le puso el pie en la nuca también a la misma muerte. No hay cura más efectiva que aquella sangre que derramó en el madero aquel hombre valiente. Tumores donde se encuentran se curan por la palabra. Tumores donde se encuentran se curan por la palabra. Tumores donde se encuentran se curan por la palabra. Jesús es la medicina que no cuesta ni un centavo. Pruébala y enseguida quizá los resultados. Jesús es la medicina que no cuesta ni un centavo. Pruébala y enseguida quizá los resultados.
se encuentra, se cura por la palabra. Tu poder donde se encuentra, se cura por la palabra. Tu poder donde se encuentra, se cura por la palabra. El que un simple toque del Rey te puede sanar tu ser y quedas como si nunca hubieras tenido nada. La dulce presencia de Dios ya está en este lugar.